Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy, en el que vamos a hablar de posibilidades de reporting dentro y fuera de Navision y Business Central. Antes de seguir con la introducción, me gustaría saludar a Janice Bosch, que será quien va a dirigir la sesión de hoy. Hola, buenos días, Janice. Hola, buenos días. Recordad que si tenéis cualquier duda o pregunta, nos la podéis ir trasladando a través del chat que tenéis a la parte inferior derecha de la pantalla. Vamos a reunir todas las preguntas y les vamos a dar respuesta en los últimos minutos de la sesión. Dicho esto, para hacer una breve introducción antes de dar la palabra a Janice, independientemente del negocio en el que operéis, tener acceso a los datos correctos significa siempre poder tomar decisiones basadas en información precisa, ya sea analizar las tendencias de ventas para determinar los precios, pues, por ejemplo, de una futura promoción, asignar recursos a un proyecto, etcétera. En este proceso se denomina inteligencia empresarial o business intelligence y puede extenderse a todos los datos que generamos en el RP, que como sabéis son muchos. Por este motivo, una buena estrategia de BI nos va a ayudar a brindar información valuosa a toda la empresa. Llegados a este punto, seguro que en más de una ocasión os habéis preguntado qué reporting es más adecuado para nuestra empresa y la respuesta es que depende de cuáles sean las necesidades concretas. El RP lo que nos permite y nos ofrece son diferentes opciones para obtener toda esta información y todos estos datos que necesitamos y también nos brinda las herramientas para extender esta funcionalidad en el caso que sea necesario. La clave, eso sí, está en identificar qué nivel es el óptimo para nuestro negocio y eso nos va a permitir aumentar la productividad y la rentabilidad de nuestro reporting. Así que lo que os proponemos hacer hoy es, en este webinar, es presentaros las diferentes opciones de reporting que ofrece Business Central o Navision y aplicaciones externas también, y a ilustrar con ejemplos reales cuándo creemos que esa opción es la recomendada. Para que todos os podáis sentir representados, vamos a intentar presentar siempre que sea posible dos ejemplos, uno para el ámbito financiero y otro de cadena de suministros. Es importante destacar que vuestra estrategia de reporting puede combinar diversos niveles de los que vamos a mostrar hoy, ya que podemos utilizar funcionalidades más simples para requerimientos más simples y combinarlo con acciones o extracciones de datos más complejas para aquellos casos en los que sea necesario ir un poquitín más allá. Entonces, para no extenderme demasiado más, Janice, ¿qué niveles de reporting vamos a ver en detalle en la sesión de hoy? Buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Como dijo Noemi, vamos a ver en detalle diversas opciones del reporting de Business Central y vamos a hablar de, os voy a poner la diapositiva para que veáis el índice. Vale, en la sesión de hoy vamos a hablar de los siguientes puntos. La página de Intelligent Cloud Insights, reports más completos que ya nos brinda Dynamics, diseño de reports en Word. También veremos opciones para trabajar los datos del RP mediante Excel. Veremos gráficos, cómo hacer reporting en listas, presupuestos contables, esquemas de cuentas, analítica mediante dimensiones, vistas de análisis, conexión con OData también mediante Excel. Y para terminar, hablaremos muy rápidamente de cuando vemos necesario recurrir a herramientas externas como podrían ser JetReport, JetAnalytics y Power BI. Muchos temas para abordar en el tiempo que tenemos para esta sesión, así que si os parece bien, empezamos. Entraremos en el nivel más superficial de reporting, que son los KPI, que nos muestra la aplicación según nuestros datos. Esta vista, tal vez pensada más para un CEO, nos muestra una visión global de todos los aspectos del negocio. La página de Intelligent Cloud la podemos buscar desde aquí. Nos muestra 4 puntos de interés clave para la mayoría de las empresas: disponibilidad de efectivo, rentabilidad de ventas, ingresos netos, valor de inventario. De este modo, el CEO tiene acceso rápido a esta información. Junto a los gráficos del KPI obtenemos información sobre posibles áreas de preocupación, incluidas los pagos atrasados, como podría ser el primer ejemplo de arriba. Podemos hacer clic en los diferentes puntos y acceder al origen de datos. Por ejemplo, si entramos en este que pone 6 de los clientes tienen un retraso en los pagos, hacemos clic y nos mostrará pues las facturas que
en este caso tienen una fecha de vencimiento pasada. Aunque ponga 2021, digo pasada porque estamos trabajando con una fecha de trabajo de 2021. Como veis, es un nivel muy sencillo que nos permite tener un feedback instantáneo de la salud del negocio. A continuación, pasamos al siguiente nivel. En Business Central existe una serie de reports estándar que tenemos a nuestra disposición cuando empezamos a trabajar desde el ERP. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Vemos que tenemos disponibles informes de distintos grados de complejidad, desde una simple lista hasta un informe que realiza cálculos internos antes de mostrar el resultado. Empecemos por un informe sencillo como podría ser una lista de productos por proveedor. Vale. Este es un listado que muestra para cada producto el precio y los plazos de entrega de los distintos proveedores que nos sirven cada producto. Aquí, bueno, nos aparece la típica ventanita para poder filtrar, pero lo ejecutamos sin ningún filtro para ver el ejemplo más claro. Vale, vemos que para cada producto pues nos muestra todos sus proveedores con el coste de cada uno, la unidad de medida base y los plazos de entrega. Este sería un primer nivel de reporting muy sencillo de tipo lista. Otro ejemplo de informe de listado sencillo podría ser la deuda pendiente del cliente. Vale, este informe nos muestra a nivel de cliente los movimientos que tiene pendientes. También sería un informe de tipo lista donde en este caso está agrupado por clientes. Aparecerían pues todos los movimientos que el cliente tiene marcados como pendientes. El siguiente ejemplo que vamos a ver es un report que ya tiene una cierta lógica interna y es capaz de realizar cálculos. Se trata del informe deuda de cliente por vencimientos. Vamos a verlo. En este informe se debe indicar una fecha inicial, una longitud de periodo y nos permite pues, mostrar el importe en divisa local o si vendemos al extranjero, pues con la otra moneda. Vale, a partir de estos dos campos será lo que nos va a generar el informe, las distintas columnas que vamos a ver ahora. Vale, vemos que el informe nos muestra desde el 28 de enero del 2021, que era la fecha inicial, le habíamos puesto un periodo de un mes, por lo tanto nos calcula el primer periodo hasta el 27 de febrero, que es exactamente un mes. Y siempre, en este caso, este informe siempre nos va a mostrar 3 periodos. Una columna con el saldo de antes y el de después, y el total. En este caso ya tiene una cierta lógica porque a partir de los datos que le indicamos de fecha y periodo, nos va a calcular automáticamente él estos 3 periodos que nos muestra aquí. Por último, comentar que existen informes que mezclan tanto listas como lógica e incluso gráficos. Vemos un claro ejemplo de ello en el report los 10 mejores clientes. En este report podemos elegir qué información queremos ver, si el importe de ventas o el saldo del cliente, que será por el campo que nos va a ordenar después el informe. También podemos elegir cuántos clientes queremos ver. Por defecto siempre nos propone 10, pero podríamos subirlo o bajarlo.
Y por último, nos deja elegir si queremos un gráfico de tipo barra o tipo circular. Vale, vemos el ejemplo. Nos está calculando de todos los clientes que tengamos a la base de datos y nos los ordena por la columna que hayamos seleccionado fuera. En este caso, ventas, pues vemos que ha ordenado por esta columna. Y en la parte inferior nos muestra en forma de gráfico la representación de los datos listados en la parte superior. Hemos visto reports que nos facilita por estándar la herramienta. Si existe algún report que se asemeje a lo que necesitamos, podemos tomarlo como punto de partida y editarlo mediante el diseño de informes Word. Esta opción tal vez os suene más para edición de documentos, como podrían ser ofertas, pedidos, facturas, pero también está disponible para informes. Esto sí, consideraciones importantes. Esta opción nos sirve si lo que queremos pulir es el layout y la disposición de los elementos. También es importante tener en cuenta que el dataset propuesto del report, es decir, los campos que incluye o puede incluir, es cerrado, de manera que si queremos mostrar datos no incluidos en el dataset, no podremos utilizar esta opción y hasta el momento se requiere de desarrollo. La edición de un report en Word se parte desde cero, es decir, lo tenemos que empezar a montar a partir de una hoja de Word en blanco. Por cuestiones de tiempo en este webinar no podemos crear uno de nuevo, pero sí que os muestro a continuación dónde se encuentra dicha funcionalidad. Vale, utilizamos el buscador y buscamos diseño. Debemos acceder a selección de diseño de informes. Y aquí nos aparece el listado con todos los informes disponibles en Business Central. Si le echáis un vistazo podréis ver que hay muchísimos. Y la tercera columna es la que nos indica el tipo de diseño de layout que tienen estos informes. La gran mayoría son RDLC, que es el formato utilizado a partir de la versión 2013 de Navision, pero también tenemos disponible la opción de Word o diseño personalizado, que esto se integró a partir de la versión 2015 y se ha mantenido hasta la actualidad. Vamos a aplicar un filtro por los que contienen un diseño Word y vemos que la mayoría son, tal como hemos comentado antes, documentos de venta, ofertas, facturas, abonos. Es una buena opción cuando disponemos de miembros del equipo que entienden de conjunto de datos y tengan paciencia para editar en Word. Además, recordar que si es de vuestro interés, ofrecemos formaciones sobre esta funcionalidad. Vamos a ver un nuevo punto. Cuando busquemos un informe, debemos preguntarnos si existe alguna lista del RP que contenga la información que necesitamos. De este modo podremos exportarlo rápidamente a Excel y realizar un mini reporting. Y, por ejemplo, añadirle gráficos o tablas dinámicas. Vamos a ver un ejemplo de trabajar datos en Excel. Rápidamente vamos a descargarnos la lista de movimientos de cliente. Para ello hacemos clic aquí en Página, Editar en Excel y se nos descarga automáticamente el fichero Excel. Cuando se abre el libro de Excel, se abre el add-in aquí a la parte derecha y crea una conexión a los datos, facilitando los controles de actualizar, publicar, filtrar. Cuando decíamos que son informes actualizables, es por la opción de actualizar, que vemos aquí en la parte derecha. Va a tener los últimos datos disponibles a este informe siempre que hacemos clic en él.
para asegurarnos de que trabajamos con los datos más actualizados. Una vez abiertos los datos, podemos trabajar cómodamente en Excel aprovechando las funcionalidades que nos brinda esta herramienta. Por ejemplo, creemos una tabla dinámica, una simple tabla dinámica que nos muestre las ventas por número de cliente. Para ello creamos una pestaña nueva, insertamos una tabla dinámica y le decimos que queremos coger todo el rango de la hoja que nos ha descargado de Business Central. Vale, rápidamente le vamos a poner, por ejemplo, como filas la fecha, como columna le vamos a poner el Customer Number y como valores le pondremos el importe. Vamos a hacer que se pueda filtrar por tipo de documento y lo filtraremos, por ejemplo, por movimientos de tipo factura. E incluso aquí le podríamos configurar que nos apareciera también el símbolo de la moneda. Estas acciones podemos realizarlas con los listados que ya tenemos predefinidos en Business Central. Recordar que cualquier lista disponible en la aplicación podemos hacer la acción de editar en Excel. Podemos manipularlos y jugar con ellos. Pero ¿qué pasa cuando queremos informes que no vienen por defecto en la solución? Aquí es cuando entran en juego las siguientes opciones de reporting que mostraremos a continuación. Vale, a continuación vamos a hablar de los gráficos. Si os parece bien, voy a cambiar a la versión 2018 y así vemos un ejemplo también en una versión anterior de la aplicación. En concreto vamos a hablar de los gráficos, como podemos ver aquí uno en la pantalla principal. Recordemos invertir en gráficos cuando un grupo de usuarios tiene que hacer un seguimiento de un mismo tema, pero aplicando cada usuario sus propios filtros. Por ejemplo, hemos visto clientes que exprimen al máximo esta funcionalidad cuando disponen de muchos comerciales en plantilla. En todo caso, no está limitado para otros departamentos comerciales o de ventas, pero sí es recomendable utilizarlo cuando se persigue y se quiere monitorizar un objetivo muy claro. Por ejemplo, tenemos que llegar a X cifra de ventas, podemos gastar X euros. Si queremos utilizarlo como complemento de los presupuestos contables, que veremos más adelante, entre muchos otros usos. Vamos a realizar, por ejemplo, una copia de un gráfico estándar para verlo de forma rápida y sencilla. Para esto tenemos los gráficos genéricos, que ya nos vienen ciertos gráficos configurados por defecto por Microsoft. Y vamos a centrarnos en el de clientes por vendedor. A continuación vamos a realizar una copia de este gráfico. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, T18. Vale, le damos el nombre que queramos y nos copia automáticamente el gráfico. Refrescamos y ya tenemos nuestro gráfico de clientes nacionales por vendedor. Vamos a editarlo y lo que voy a hacer es a este gráfico que hemos copiado del estándar le voy a añadir un filtro para que solamente me muestre los clientes que son nacionales. Vale, seleccionamos el grupo contable. Vale, aquí adaptaríamos el informe a nuestro gusto.
En este ejemplo solo vamos a añadir un filtro y a continuación lo que vamos a hacer es mostrar el gráfico aquí en la ventana principal. Personalizamos la página, seleccionamos que queremos añadir un elemento gráfico y cuando tenemos el elemento en blanco vamos a seleccionar mediante el botón personalizar elemento qué gráfico queremos mostrar, que en este caso el que acabamos de crear de demo. Aceptamos. Vale, y vemos que ya nos lo está mostrando en la parte inferior. Para continuar, vamos a hablar de campos calculados y cómo filtrar y guardar vistas. Vale, a continuación vamos a mostrar una funcionalidad estándar, aunque aparentemente sencilla, puede dar salida a una gran parte de reporting que necesitamos. Estamos hablando de trabajar con listas y trabajar con la información que aparece en ellas. Para todas las listas que nos muestra el RP, tenemos la opción de aplicarle filtros mediante las opciones de filtrar lista por y filtrar totales. En el primer ejemplo que vamos a ver, vamos a trabajar sobre la lista de productos y nos vamos a centrar en el campo de inventario. El campo inventario de la lista es un campo calculado que es el resultante de sumar todas las cantidades, tanto positivas como negativas, de los movimientos de producto. Esto podemos verlo fácilmente si hacemos clic sobre el campo. Nos muestra pues todos los movimientos de producto en este caso que componen el importe. En ese caso era 32, sería la suma de 27 más 5. Esto lo que nos permite es aplicar filtros que afecten a que este valor de fuera se calcule agrupando más movimientos o menos, dependiendo del filtro que apliquemos. Para ello se utiliza el filtro totales por. Por ejemplo, si desplegamos aquí vemos que tenemos departamento, que sería una dimensión. Después tenemos distintos filtros, filtro almacén, filtro fecha, número de lote, número de serie. En este caso vamos a hacer un ejemplo con el filtro de almacén. Seleccionaremos que queremos solamente que nos tenga en cuenta los movimientos del almacén azul y vemos que automáticamente, vale, hay muchos que se han puesto a 0, pero hay algunos que sí que tienen valor. Recordamos que si entramos en el campo, ahora nos está filtrando a más del producto también por el código almacén azul. Por lo tanto, solo nos mostraría movimientos de este almacén. Ahora vamos a aplicar otro filtro para que nos comprima la lista y no nos muestre información que no nos pueda interesar. Para ello vamos a aplicar un filtro en la columna inventario y le diremos que queremos ver los productos que tengan un inventario superior a 0, pero inferior a 10. Vale, vemos que la lista automáticamente se reduce y por último, pues vamos a guardar esta lista con el nombre, por ejemplo, de stock bajo del almacén. Los filtros guardados solamente están disponibles a nivel de usuario, es decir, que cada usuario puede aplicar los filtros necesarios en una lista y guardarlos. Para tener un acceso rápido, como vemos, nos mantiene la opción todos, que sería la lista sin filtros. Y al hacer clic en el otro, automáticamente me pone los filtros que habíamos configurado y he guardado. En este sentido, al ser disponible solamente a nivel de usuario,
si otro usuario quiere aplicar estos mismos filtros que tengo yo, pues deberá aplicarlos en su aplicación y guardárselos. A continuación vamos a ver un ejemplo parecido sobre la lista de clientes. Bien, en este caso los campos calculados son estos 4 de aquí de la derecha: saldo, saldo vencido, ventas y pagos. Y como vemos también tenemos el filtro de totales, pero en este caso nos continúa manteniendo los filtros de dimensiones de departamento y programa, pero el resto de filtros vemos que, pues en este caso hay menos. Por ejemplo, en la lista de clientes no tendría sentido que hubiera el filtro de almacén, por lo tanto, en cada lista puede haber más o menos filtros que nos hacen variar el valor de los campos calculados. Vale, a continuación voy a coger este mismo filtro que tenemos aquí, de filtro de fecha, y le voy a aplicar un filtro, pero no le voy a aplicar un filtro de una fecha fija, sino que tenemos ciertos comandos en Business Central que nos permiten que el filtro vaya cambiando durante el tiempo. Por ejemplo, le voy a filtrar para que en el filtro fecha me aplique desde el inicio y le pongo una H que significa hoy. Esto lo que nos permite es que hoy es día 19, pero si yo me guardo este filtro, mañana será 20 y solamente entrando en el filtro que tenga guardado, pues la H ya me cogerá automáticamente el día en que estemos y no me hará falta ir aquí e ir cambiando cada día el filtro. Vale, igual que hemos hecho en el ejemplo de productos, también le voy a aplicar un filtro por saldo vencido y le diré que quiero los que sean mayores que 0. Se nos reduce la lista y vamos a guardarla con un nombre. Recordad que si ahora descargamos esta lista en Excel, se descargaría manteniendo los filtros que tenemos aplicados. El siguiente punto que vamos a ver son presupuestos contables. Seguro que muchos de vosotros ya asististeis al webinar que realizó no hace demasiadas semanas mi compañera Rosa acerca de presupuestos contables. Los que no pudisteis asistir, os recomiendo que lo veáis ya que fue muy práctico e interesante. Podéis visualizarlo directamente en nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a hablar de presupuestos contables desde el punto de vista de la información analítica que se nos ofrece. Es decir, cómo ver importes reales comparados con importes presupuestados para todas las cuentas y durante algunos periodos. Para analizar los importes presupuestados, primero debemos crear los presupuestos. Rosa os explica el paso a paso en su webinar. Así vamos a mostrar directamente la parte más centrada en la analítica. Para ello, desde el menú Finanzas, Presupuestos contables, tenemos acceso a todos los presupuestos que tengamos configurados en nuestra empresa. En este caso nos vamos a centrar en el de 2020 y vamos a entrar a él. En la parte inferior veríamos los datos que hemos introducido para nuestro presupuesto y en el botón Informe vemos que tenemos diferentes opciones. La primera opción, balance de sumas y saldos presupuesto. Vale, nos abre un informe en el cual, por ejemplo, le voy a filtrar que solo quiero ver el presupuesto de las cuentas 6 y 7 para todo el año 2020.
Le damos a vista preliminar. Vemos que nos muestra el debe, el haber, el porcentaje de desvío y el importe que teníamos presupuestado. Vale, en este caso aparece todo igual porque hemos seleccionado todo el año, pero aquí nos mostraría pues el saldo de un periodo y el saldo total de las cuentas. En el siguiente caso vamos a ver saldo cuenta por periodo. Esta opción nos muestra el resultado directamente en pantalla, sin ser ningún informe que se calcula, y nos permite navegar los importes del debe y el haber. Por ejemplo, haciendo clic encima, nos mostrará todos los movimientos contables que están componiendo ese saldo. Como vemos, también tenemos las columnas del debe y el haber presupuestado y el porcentaje de desvío. Vale, en este caso, si quitamos la U de la fecha, veremos que, bueno, pues en contabilidad tenemos 1.500.000, presupuestado tenemos 2.400.000 y el porcentaje de saldo que hemos utilizado pues es del 65%. Pasamos al siguiente punto, que son los esquemas de cuentas. Siguiendo con el reporting más financiero, también podemos usar esquemas de cuentas para analizar cifras en cuentas de contabilidad y comparar los movimientos de contabilidad con los presupuestados. Los esquemas de cuentas son la base de la información financiera, que pueden no adaptarse a las necesidades de nuestra empresa. Así que para crear rápidamente nuestros propios informes financieros podemos empezar por una copia de un esquema de cuentas existente y modificarlo. Los esquemas de cuentas son listados basados en el plan de cuentas que el usuario puede crear como mejor le convenga. A continuación veremos el ejemplo con el esquema de cuentas pérdidas y ganancias 2018 normalizado, que bueno, todo esto son esquemas de cuentas que ya nos proporciona por defecto Business Central. Desde esta ventana es desde donde se define el formato que queremos ver o analizar la información, pudiendo añadir los textos que sea convenientes, crear fórmulas y crear agrupaciones de distintas cuentas. Esto lo que haría sería, pues nos agruparía para esta línea el saldo de todas las cuentas que definamos aquí. Después también tenemos opciones de tipo fórmula, que lo que haría, pues podríamos hacer operaciones con distintas filas de las que hemos configurado. Por ejemplo, pues nos suma el A1A con el A1B, pues esta fórmula nos estaría sumando estas dos líneas de aquí. Y por último, vamos a ver el resultado. En la parte superior, a ver, aquí no es. Proceso panorama. Nos abre ya el resultado, donde podemos aplicar distintos filtros. En la parte superior se permite la configuración de, por ejemplo, las dos dimensiones globales. Podríamos aplicar un filtro de presupuesto y también podremos indicar
para qué fechas queremos ver los resultados y si lo queremos agrupar por día, por semana, por mes, por trimestre, también nos iría cambiando pues, la vista en la parte inferior. Esta información podemos exportarla a Excel mediante la opción de exportar a Excel y nos permite crear un nuevo documento o actualizar un documento ya existente, el cual nos pediría que abriéramos el documento y nos actualizaría los datos de nuestro Excel. Pasamos a ver el siguiente punto, que son análisis por dimensiones. Vale, las vistas de análisis sirven para analizar los saldos de las cuentas contables por dimensiones que no estén configuradas como globales 1 y 2. Es lo que nos permitía el punto anterior. Solo nos podíamos filtrar por las dos dimensiones globales. Por este motivo, siempre somos muy insistentes en la importancia de definir correctamente cuáles son nuestras dimensiones globales, ya que son las que se arrastran en toda la herramienta y por lo tanto nos permiten un nivel más elevado de analítica. Para ello podemos configurar diferentes vistas de análisis con un máximo de 4 dimensiones en cada una. Vamos a ver un ejemplo en los que ya nos vienen definidos por defecto. Vemos que en la parte inferior podemos configurar 4 dimensiones y aquí sí que no tiene por qué ser dimensiones globales. Podemos configurar las que necesitamos analizar. Vemos también que nos permite filtrar cuentas. Si no queremos analizar todo el plan de cuentas entero, podemos definirle los rangos de cuentas que queramos. También nos permite comprimir la fecha por distintos periodos de tiempo, dependiendo de, para cada tipo de analítica, por ejemplo, pues si solamente lo vamos a utilizar a nivel mensual, pues podríamos definir que la compresión de fecha sea por mes en lugar de por día, y esto lo que hará será, nos va a ahorrar movimientos a la hora de generar la vista de análisis. Ya que las vistas de análisis utilizan dimensiones que no son globales, antes de utilizarlas siempre deben actualizarse los datos mediante el botón de aquí arriba actualizar, o podemos activar la opción de actualizar al registrar, pero esto puede ser que ralentice nuestros procesos de registro en el caso de que tengamos distintas vistas de análisis. Vale, vamos a ver cómo se mostraría. Pinchamos en análisis por dimensiones y aquí por defecto se nos abre el filtro de cuenta, el mismo que teníamos configurado. Podríamos aplicar un filtro de fecha. En la parte superior vemos que nos dejamos seleccionar cómo queremos ver las líneas y las columnas. En este caso tenemos cuenta y periodo. Pues le doy mostrar matriz. Vale, veríamos como filas todas nuestras cuentas y como columnas, pues en este caso a nivel de día, porque es lo que hemos puesto aquí. Aquí también nos dejaría cambiar cómo queremos verlo. Podríamos seleccionar si lo queremos ver por semana, por mes, por año, por trimestre. Vale, voy a aplicar aquí un filtro para verlo mejor. Y vamos a cambiar que en lugar de las cuentas, pues nos muestre, por ejemplo, por la dimensión grupo negocio. Vemos que es la misma vista de análisis, solamente que hemos cambiado lo que queremos ver a nivel de líneas. Si le damos a mostrar matriz otra vez, vemos que ya no nos muestra las cuentas contables, sino que nos muestra el saldo agrupado pues, por todos los valores de nuestra dimensión
grupo negocio. Vemos el total y luego vemos para cada día pues el saldo que corresponde. Una vista muy similar está disponible también para compras y para ventas y se utiliza para hacer una vista de análisis de productos. Vamos a ver un ejemplo con la vista de análisis de venta y igual que hemos visto en la vista anterior, vamos a ver un ejemplo sobre vistas de análisis que ya están configuradas por defecto. Vemos que en este caso solamente nos deja configurar como máximo 3 dimensiones, pero igual que antes no tiene por qué ser dimensiones globales. Sería un poco lo mismo. En este caso el filtro no es por cuenta, sino que es por producto o por almacén, ya que es a nivel de ventas y compras. También permitiría la compresión por los mismos periodos que la otra vista. Y de la misma manera, siempre es necesario actualizarla o tenerla actualizada antes de realizar el análisis. De la misma manera, también podemos activar el actualizar al registrar, pero en el caso de tener muchas vistas de análisis, podría ser que nos ralentizara pues, al registrar un albarán o al hacer movimientos de producto. Vale, vamos a ver cómo se vería. Vemos que es bastante similar a la otra ventana. Nos permite aplicar filtros de fechas, filtros de dimensiones, filtros de producto y también nos permite seleccionar qué es lo que queremos ver como líneas y como columnas. Le damos a mostrar matriz y nos mostraría, vale, en este caso lo teníamos también por que nos mostrara por dimensión, sería exactamente el mismo formato que tenemos al vista de análisis de contabilidad. Otro detalle que se me ha olvidado de explicar antes es que estos datos de aquí son navegables. Por ejemplo, si pinchamos encima del valor, nos abrirá los movimientos y podremos ver pues de dónde procede ese saldo. Vemos aquí los números de producto y los importes de ventas y costes que tiene cada movimiento. Esto pasa exactamente igual en la otra vista de análisis que hemos visto antes. Vale. Otra cosa sería la vista de análisis unificada con OData y Power BI. Las vistas de análisis nos ofrecen una visión integral del negocio multinivel y multidimensional. Podemos crear vistas de análisis con diferentes propósitos. Por ejemplo, podemos crear una vista de análisis relacionada con ventas en un área particular durante un periodo de tiempo y también por un grupo de clientes particulares. Recomendamos enviar a Excel la información de las vistas de análisis para poder trabajar en ellas rápidamente, como por ejemplo para crear tablas dinámicas. Ahora bien, como sabéis, las vistas de análisis es una tabla que no está disponible para consultar directamente en Excel, o sea, no podemos hacer lo mismo que hemos visto con movimientos de cliente, por ejemplo, porque es una tabla que se calcula cada vez cuando hacemos lo de mostrar matriz. Pero esos datos sí que están guardados en una tabla de Business Central que podemos atacar mediante OData. Vale, tenemos distintas páginas y consultas ya publicadas de manera estándar por Microsoft. Todas estas páginas de aquí vemos que tienen la URL de OData. Podrían consultarse externamente, pero también podríamos crear nuevas consultas externas simplemente aquí desde el botón nuevo seleccionaríamos qué página queremos publicar y automáticamente la tendríamos ya publicada externamente. Mediante OData podemos atacar tanto páginas como
queries o consultas, y la herramienta nos propone, bueno, pues lo que estaba comentando. Ya nos propone por defecto una serie de páginas y consultas, pero siempre podríamos añadir de nuevas. ¿Cómo trabaja OData? OData normalmente lo utilizamos a partir de Excel para hacer también reporting de manera sencilla. Aquí en la pestaña Datos, desde otras fuentes, tenemos la opción de OData, donde simplemente pegaríamos la URL que nos proporciona Business Central, introduciríamos nuestras credenciales y ya podríamos analizar la información a partir de Excel. Cuando necesitamos ir más allá con nuestro reporting y no tenemos suficiente con los ejemplos que hemos visto durante la sesión, es cuando debemos plantearnos recurrir a herramientas complementarias como podrían ser JetReports y JetAnalytics. Si nos sentimos más cómodos en Excel y nos gustaría crear nuestros propios informes en Excel, JetReports será la solución más indicada para nosotros. Podemos aprovechar los informes predefinidos de la herramienta y personalizarlos o utilizar los asistentes de creación de informes para traer rápidamente a Excel los datos que necesitamos de nuestro ERP, sin prácticamente ningún tipo de limitación. Por ejemplo, podemos cruzar rápidamente datos que no están en la misma tabla o renombrarlos según más nos convenga. Además, como punto positivo, destaca el programador de JetReports que nos sirve de repositorio de reports, pero que además nos permite programar la ejecución de reports y podemos ligarlo con circuitos más avanzados de automatismos. Por ejemplo, le podríamos indicar que ejecute automáticamente un report y si el valor que aparece en un campo es superior a X, envíe el report automáticamente por correo electrónico a un miembro del equipo. Como reside en Excel, su adopción en el mundo del usuario es mucho más rápida. Podemos aprovechar todos nuestros conocimientos de Excel para la construcción de los informes. Por otro lado, si lo que queremos es definir nuestros datos y nuestros cubos para trabajar nuestra analítica de negocio a partir de ahí, necesitamos trabajar con JetAnalytics, que nos permite ir más allá y crear un Data Warehouse con conexiones entre diferentes herramientas. Y por último, en este repaso de productos destacaríamos Power BI. Desde Triangle recomendamos utilizar esta herramienta de Microsoft como visualizador de la información de los cubos de JetAnalytics. Nos recomendamos montar nuestros informes directamente en Power BI. Ya necesitaríais uno mucho más técnico. Además, si utilizamos esta combinación, también podremos mostrar en nuestro Role Center los informes de Power BI Embedded. Antes de terminar, me gustaría hacer una pequeña consideración. Evidentemente, cuando hablamos de reporting, tenemos que contemplar reports que podemos diseñar como partners mediante desarrollo. Recomendamos esta opción para informes complicados que necesiten aplicar lógica, condiciones, inclusiones, exclusiones, combinar información de distintas tablas, hacer cálculos personalizados, etc. ¿Qué debemos considerar en este punto? Que serán reports estáticos y su evolución, cuando sea necesario, tendrá que seguir realizándose mediante desarrollos. Eso sí, no me gustaría terminar este punto sin remarcar que hace un par de semanas, en el evento de comunidad de Partners Directions EMEA 2020, se anunció que el Roadmap de Business Central permitirá, a partir de 2021, la posibilidad de extender reports. Esto significa que ya no será necesario desarrollarlo desde cero en exclusiva para el cliente en concreto, sino que podremos extender los reports estándar que brinda la herramienta para adaptarlos a las necesidades concretas de cada cliente. En definitiva, será un proceso aparentemente más simple. De todos modos, se trata tan solo de un anuncio, de manera
que cuando tengamos más información os la haremos llegar. Con este apunto del roadmap del producto en cuanto a reporting, llegamos al final de la sesión de hoy. Soy consciente que hemos facilitado mucha información, de manera que quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que pueda surgir. Noemí, ¿tenemos ya alguna pregunta? Muchas gracias, Jenis. Estoy revisando el chat de las preguntas. Tenemos un par de preguntas para empezar. Mientras tanto, aquellos que tengáis alguna duda podéis hacérnosla llegar, de manera que también la podamos responder en directo. Entonces, si te parece, Jenis, te voy lanzando las preguntas que ya tenemos. La primera dice así: ¿qué diferencia hay entre la opción de editar en Excel y luego la opción de la conexión con OData que hemos mostrado en segundo lugar? Bien, la opción de editar en Excel la hemos visto muy por encima hoy, pero aparte de consulta de datos, también nos permitiría poder modificar directamente datos desde Excel, modificar datos de Business Central, mientras que la opción de OData, esta sí que se limita solamente a la lectura de datos a partir del Excel. Ok. Y por el contrario, lo que hemos dicho antes, Denis, corrígeme si me equivoco, es que también lo que ofrecía OData respecto a la opción de editar en Excel es que podíamos atacar a muchas más páginas y queries que no estarían disponibles mediante la opción de Excel, ¿verdad? Sí, correcto. Desde OData podemos atacar cualquier página que, aunque no la tengamos, la podríamos llegar a crear y podríamos crear páginas personalizadas para atacar mediante OData. Perfecto. Siguiente pregunta. Dice así: Business Central nos ofrece analítica en las opciones de inteligencia artificial que brinda. Buena pregunta. Como Microsoft utiliza Cortana, bueno, lo está integrando en Business Central. Tal día como hoy, no consideramos que las capacidades que brinda Cortana Intelligence nos ayuden a nivel de reporting. Son muy útiles, eso sí, para predicciones y optimización de procesos, como predicción de ventas y de productos o previsión de fechas de pago de facturas de clientes, pero como digo, estamos a la espera de futuras releases del producto para ver cómo Microsoft incorpora la inteligencia artificial para el reporting. Perfecto. Pues parece, Jenis, que de momento no tenemos ninguna pregunta nueva. Eso sí, recordar que igualmente quedamos a vuestra disposición si, un poco habiendo digerido toda la información que nos ha dicho Jenis, pues os surge alguna duda. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo hecho esta mañana. Muchas gracias, Jenis, también por tu explicación y nos vemos en los próximos webinars. De acuerdo, gracias a vosotros por asistir también. Hasta luego, buenos días.